tengo algo que contarles. El 16 de mayo ganaron 7 personas 81,145 pesos con 44 centavos con los números 02, 09, 10, 24, 38, 53 y 33. Y algunos me preguntarán, ¿y eso qué? Pero déjenme preguntarles algo, ¿es una buena noticia? Sí, es una buena noticia, ¿verdad? Pero sería mejor que esa buena noticia llevara mi nombre, ¿verdad? Pero es algo interesante porque fíjate que el Evangelio es una muy buena noticia, pero para algunos no es algo pertinente para sus vidas. Y es triste, pero a lo largo de nuestra vida o de nuestro andar diario con el Señor, pareciera que aunque nosotros tuviéramos ese boleto de buena noticia, pareciera que lo ignoramos o no le hacemos caso. Y eso es lo que me gustaría que tú y yo pusiéramos atención en esta mañana, la importancia del Evangelio. Tú y yo somos llamados a ser heraldos, a proclamar, a divulgar, a expandir las buenas nuevas, esas buenas noticias de alegría. ¿Por qué no me acompañan a orar para que podamos estudiar la Escritura? Padre, estamos muy agradecidos contigo en esta mañana porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres bondadoso y nos sentimos complacidos, Señor. Hace unos momentos cantábamos canto, Señor, diciéndote aleluya, eres santo, eres digno. Padre, me imagino cuando estemos delante de ti en los cielos, junto a millones de personas, adorándote, Dios, por aquellos que tú has salvado. Pero Dios, ayúdanos, Señor, en esta mañana a abrir nuestro corazón a tu palabra, a entender completamente lo que tu Escritura nos dice y que, Señor, tu Santo Espíritu siga haciendo la obra en nuestras vidas. Te lo ruego, Señor, yo te lo suplico y te imploro, Señor, que en esta mañana seas tú hablando en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a aplicar tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a Marcos capítulo 1, que estamos estudiando el Evangelio según San Marcos y vamos de versículo en versículo y hoy vamos a ver versículos 14 y 15. Espero que no hayas perdido el hilo, y si has perdido alguna predicación o te has perdido alguna predicación, no es excusa, pero ya están en YouTube. Entonces puedes buscar Iglesia Bíblica Geset y ahí puedes escuchar el sermón de la semana pasada que estuvimos escuchando. Y vamos voy a pedirles un favor, ¿podrían cambiar el ventilador así, por favor? Gracias. Y vamos a leer versículos 14 y 15. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Dos versículos muy importantes porque nos van a hablar de que Cristo comenzó ya su ministerio. Algo importante que nos menciona aquí la Escritura es que Juan el Bautista fue ¿qué? Fue encarcelado, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Juan el Bautista? ¿Quién lo encarceló? Bueno, ya estudiando un poquito, ahorita no lo vamos a estudiar a profundidad, pero nos dice que Herodes mandó a encerrar a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque andaba con Herodías, ¿verdad?, la esposa de su hermano Felipe, ¿verdad? Y Juan el Bautista le dijo: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano por esposa. Pero como le tenían miedo, no la habían mandado a ejecutar. Entonces por eso estaba encarcelado. Y dice, nos habla que en este momento el heraldo, ¿verdad?, como lo vimos en versículos anteriores, el heraldo, aquel que iba a proclamar el camino del Señor, aquel que venía antes que el Señor,
estaba preparando el camino. Este heraldo ahora está encarcelado. El mensajero está encarcelado. Entonces, algo que podemos notar es que el evangelio nunca para. El evangelio nunca se detiene, el evangelio continúa. Y es aquí que Jesús continúa predicando el evangelio. Jesús empieza a predicar el evangelio del reino de los cielos. Entonces, tú y yo necesitamos ir comprendiendo lo que nos enseña la Escritura, porque tú y yo somos llamados a ser heraldos. De hecho, la Escritura nos pide y nos insiste en que tú y yo sigamos proclamando el evangelio del reino de Dios. Tú y yo, a ti y a mí se nos ha encomendado esa tarea. Tú y yo somos heraldos. Y algo que tú y yo necesitamos poner mucha atención es que debemos proclamar el evangelio, las buenas noticias, siempre. Siempre, tú y yo siempre tenemos que proclamar el evangelio. ¿Eres heraldo? ¿Eres rescatado por Cristo? ¿Eres un enviado de Jesucristo para predicar el evangelio de Dios? Amén. Y tú y yo tenemos que hacerlo siempre. Siempre. Es lo que hacía Juan el Bautista y es lo que hacía Jesús constantemente. Y esto es el principio del ministerio de Jesucristo. Y esto es con lo que comienza Jesucristo, a predicar el evangelio. De esto va a tratar todo su ministerio, predicar el evangelio de Jesucristo. Y de eso trata nuestra vida cristiana, predicar el evangelio. Y algo que tú y yo necesitamos poner mucha atención. Vamos tantito a Mateo capítulo 4, versículo 15 en adelante. Y dice en el versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, ¿vio qué? Vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto es lo que el Señor estaba proclamando. Este era el mensaje, esta era la misión de Jesús: proclamar el evangelio del reino de Dios. Por eso tú y yo tenemos que poner mucha diligencia, porque es una tarea que también a nosotros se nos ha encomendado. Se les encomendó a los discípulos, a los apóstoles, y ellos lo cumplieron, y ese era su trabajo, era lo que ellos hacían: predicar el evangelio constantemente, siempre lo hacían. Y tú y yo somos llamados a hacerlo. También nos dice algo muy importante libro de Mateo, pensando en Juan el Bautista, porque algunos tienen miedo de predicar el evangelio. No sé si les ha pasado y de repente van con alguien o están platicando con alguien y parece que es la oportunidad precisa de decirle: ¿sabes qué? Cristo murió por ti. Y como que no te salen las palabras, como que tienes ganas de hablar y de predicar el evangelio, pero como que no fluyen esas palabras. Entonces necesitamos comprender una parte importante del evangelio. Y Mateo 3:9, cuando hablaba Juan el Bautista de este evangelio, les decía a los de Israel, dice: y no pensáis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Quién hace la obra? ¿Quién levanta hijos? Dice: Dios puede levantar hijos aún incluso de las. Oye,
¿No es algo imposible eso? ¿No es una tarea imposible que oye, sean hijos las piedras? Pero dice la palabra de Dios que aún Dios puede hacerlo. Dice, Dios puede levantar hijos incluso de las... Lo que nos está enseñando es que lo imposible Dios lo hace. Aquello imposible Dios lo hace. Hermanos, tú tienes algún familiar que tú le has predicado el evangelio y no cree y no confía. ¿Sabes? Dios puede hacer lo imposible. Tú tienes que creer este mensaje, tú tienes que adoptar este mensaje, tienes que abrazar este evangelio. Tu familia es incrédula, constantemente se burla de ti. ¿Sabes? ¿Te gustaría que ellos disfrutaran y cantaran y alabaran y tuvieran este gozo que tú y yo tenemos de ser salvos? ¿Sabes? Solamente Dios puede hacer algo así. Es por eso que tú y yo tenemos que conocer más íntimamente a Dios. Por eso tenemos que tener esa relación tan estrecha con nuestro Dios constantemente. Tú y yo tenemos que abrazar el evangelio. Tenemos que recordar que el evangelio nos ha acercado a Dios. Que ahora somos hijos, que somos amados, que somos escogidos. ¿Cómo te sientes con esa buena noticia? Veo a 2, 3 personas sonriendo, ¿verdad? Feliz. ¿Te imaginas? Sabes, hermano, hermana, no hay condenación para ti. Eres libre, eres hija, eres hijo, eres escogido, eres amado. Y pareciera que a veces ese evangelio es como ese billete de lotería que es el ganador. Y no queremos compartirlo. ¿Te imaginas si le dieras un billete de lotería a alguien con el número ganador? ¿Cómo se sentiría? Solamente Dios puede hacer esa obra. Por eso, hermanos, tú y yo constantemente estamos pidiendo que oremos unos por otros, que nos acerquemos a Dios. ¿Trajiste tu hilo? ¿Traes tu hilo? No me saques el hilo rojo que tienes ahí, porque ese no es. El hilo verde, no traes, no traen. Ok, el hilo verde nos recuerda que vamos a estar orando. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el evangelio, porque nosotros como iglesia adoptáramos y predicáramos el evangelio. El hilo rosa nos recordaba que queríamos que Dios ayudara y trabajara en los corazones de nuestra familia, de las personas que están a nuestro alrededor en nuestro trabajo. Hermano, tienes un mensaje sumamente poderoso. No haces nada tú, nada más que entregar el mensaje. Esa es la parte importante que tú y yo necesitamos comprender, necesitamos abrazar. Me encanta la escritura porque nos dice que aun si la gente no le reconociera, dice, las piedras reconocerían que Él es el Mesías. ¿Por qué? Porque Dios así es de excelente. Hermanos, la gente necesita reconocer quién es Dios en tu vida. ¿Cómo estás en tu comunión con Él? ¿Por qué vienes a la iglesia? Es algo que constantemente tú y yo tenemos que estar trabajando, luchando con esos sentimientos egoístas o de flojera. Hoy no tengo ganas de ir, hoy no quiero hacerlo. Tienes que luchar, tienes que trabajar. ¿Por qué? Porque es una buena noticia, es una excelente noticia. Dios te ha entregado una noticia que te traerá gozo por siempre. Esa buena noticia apunta a un Dios feliz, a un Dios que eternamente se ha gozado. ¿Te imaginas? En estos momentos Dios está feliz. ¿Por qué? Porque estamos aquí, porque en diferentes partes del planeta se está adorando a su nombre, porque se está predicando el evangelio. Y Dios está feliz porque está su Hijo con Él.
Dios está feliz porque el Espíritu Santo sigue obrando. Hermanos, tienes un mensaje sumamente poderoso. Por eso tenemos nuestro deber es proclamar el Evangelio siempre, siempre. Tú y yo tenemos que proclamar el Evangelio. ¿A qué vino Jesús? Según lo que nos dice nuestro pasaje ahí en Marcos. Versículo 14 dice, vino a Galilea predicando, proclamando el Evangelio de Dios. Y la palabra proclamando es la que se traduce como heraldo. Por eso nosotros somos llamados a ello. Nosotros somos de esas personas que trabajan para comunicar el Evangelio a las demás personas. Buenas noticias. Son buenas noticias, buenas de gran gozo, de alegría. Hermano, eres salvo por la gracia de Jesucristo. Por eso tú y yo llevamos la buena noticia que trae gozo. Juan el Bautista, ¿verdad? En este versículo 14 vemos malas noticias. Juan el Bautista está preso. El que estaba proclamando el Evangelio, ahora pues ya está encarcelado. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién tomó su lugar? Jesús. Jesús. Y próximamente estaremos viendo que Jesús toma a 12 y después a 70 y después nos toma a todos nosotros. Pero tenemos que saber, tenemos que entender que esta buena noticia trae mucho gozo. Con Juan el Bautista pareciera que eran malas noticias. ¿Y quién lo va a hacer? El maestro de maestros, el maestro por excelencia, predicando el Evangelio del reino de Dios. Dice ahí la Escritura, versículo 14 dice, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed, ¿en qué? En el Evangelio. Amo al Señor porque no les decía, crean cualquier cosa. No les decía, crean que Dios es bueno. Decía, crean en el Evangelio. El reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado, el tiempo se cumplió. Buenas noticias, arrepiéntanse. Son buenas noticias. Crean, son buenas noticias. Por eso la buena noticia que nosotros llevamos es una noticia que trae gozo. El cristianismo sin gozo es muy peligroso. Necesitamos ver de cerca cómo está nuestro gozo, cómo está nuestra respuesta hacia el Evangelio. Tú y yo necesitamos ver cómo estás. El gozo es un termómetro. Y me encanta una frase que decía John Piper, dice, si no das alegría, no das evangelio, das legalismo. Si no das alegría, no das evangelio, das legalismo. Y créanme, hermanos, constantemente la gente a veces lo que lleva a las demás personas es legalismo. No lleva buenas noticias. Porque pareciera que nosotros tampoco nos gozamos por esas buenas noticias. Ignoramos el Evangelio. Por eso el gozo. ¿Cómo estás tú en esta mañana? ¿Cómo ha estado tu semana en esta mañana? No ha sido de mucho gozo. Te aseguro que has tenido dificultades para tener gozo, para estar contento, para estar alegre. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que ataca el enemigo. Nuestra seguridad, nuestra confianza y lo que nosotros somos a través del Evangelio de Jesucristo. Escogidos, amados, hijos. Pau, eres hija de Dios. ¿Sí? Eres hija de Dios. Sí.
hermana Yolanda, el Señor le ama. Hermano Roberto, ha sido escogido por Dios. Amén. Y si tú los volteas a ver, hermanos, tienen una sonrisa. ¿Te imaginas si viviéramos constantemente abrazando el Evangelio? ¿Quién eres en Cristo? Tú y yo cambiaríamos nuestra manera de vivir. Es común que se encuentren personas legalistas y apáticas en las iglesias con un pensamiento tan cerrado, y ellos empiezan a echar raíces cuando todo se vuelve malo y todo lo empiezan a ver mal. ¿Por qué se subió ese hermano a predicar? No me gustó. ¿Por qué nos reunimos en un salón? ¿Por qué no tenemos nuestro propio edificio? ¿Por qué? Y todo lo ven mal. ¿A dónde queda el Evangelio? ¿A dónde está el Evangelio? No me gusta que se siente este hermano a mi lado porque siempre está hablando o se está durmiendo. Bueno, si está durmiendo, dile que estamos en la predicación, pero eso es lo que a veces causa el legalismo. ¿Por qué? Porque no están abrazando el Evangelio. Y entonces empiezan a ver las reglas o los mandatos de Dios como algo de, no, pues el Señor no nos ama. ¿Cuántas cosas tengo que hacer? Tengo que amar a mi esposo, tengo que respetar a mi esposo. En lugar de ver la libertad que tienes en Cristo, de ahora puedes amar y respetar a tu esposo. ¿Por qué? Porque Cristo pagó para que tú pudieras hacerlo. Tengo que obedecer a mis padres. Híjole, te sentirías diferente. Porque si tú entiendes el Evangelio, dirías, ahora tengo la libertad para obedecer a mis padres completamente. ¿Podrías ayudar en la casa? Sí. ¿Por qué? Porque ahora tienen la libertad de servirse unos a otros. ¿Te imaginas? Eso es lo que causa el Evangelio. Trae gozo, hermanos. Trae alegría. Y me encanta, hay un himno que se llama Nuevas Alegres. Al final quiero mostrárselos, pero amo esta parte de recordar himnos. Los cantaba constantemente cuando era niño y de verdad cuando los canto me pongo a reflexionar en lo que dicen. Digo, Señor, de verdad, nuevas alegres. Si son buenas noticias de alegría. Si tú le estás compartiendo a alguien y esa persona no siente gozo, probablemente a lo mejor lo que está sintiendo es legalismo, condenación. Y nos dice el Evangelio de Juan que la condenación, ¿quién condenó al mundo? ¿Quién condenó a estas personas? Ellos mismos se han condenado. ¿Por qué? Porque la luz vino al mundo. La luz, había tinieblas, había confusión, no podías ver. Estaba la sombra de muerte pensando en Egipto. ¿Te acuerdas cuando habla la Escritura de que vino el Espíritu y mató a quiénes? A los primogénitos. Y la sombra de muerte, todos estaban condenados a morir, a vivir separados de Dios. Pero ahora tú tienes esa bendición y ese gozo de vivir cerca de Dios, de que Dios habite en tu corazón, en tu vida. Y algunos pareciera que malentienden, ¿no? Cuando uno les dice, predica las buenas nuevas, y algunos están imaginándose, bueno, al menos eso yo me imaginé, ¿no? De voy a llegar y mira, Cristo murió por ti y pagó en la cruz por ti, y tratar de mantener una sonrisa. Y
Eso no es predicar el evangelio. Predicar el evangelio es vivir el evangelio, demostrar el evangelio. ¿Qué hizo Cristo en tu vida? ¿Qué está haciendo Cristo en tu vida en estos momentos? ¿Está obrando en tu vida? ¿Sí lo está haciendo? Esas son buenas noticias, hermanos. Porque hay gente que ha querido cambiar y no puede. Hay gente que ha tratado de ser moralista, pero aún sigue siendo amargado. Pero nosotros somos diferentes porque tenemos a Cristo. Sentimos al Señor en nuestras vidas. Por eso les digo que el gozo es un indicador, un termómetro de cómo estás viviendo el evangelio, de cómo estás disfrutando el evangelio. ¿Hay alguna enfermedad? Hermano, eres salvo por la eternidad. Vivirás con Dios para siempre. ¿De qué te da temor? ¿No son buenas noticias? Hermano, este mundo te hace sufrir. ¿Sabes? Vivirás con gozo en la presencia de Dios para siempre. ¿No son buenas noticias? O por ejemplo, cuando tu empleado no cumple lo que tú le has dicho, tú te enojas, te molestas. Pero si tú actuaras conforme al evangelio, ¿cómo ha actuado el Señor contigo cuando tú no cumples? ¿No los perdona? ¿No les enseña el camino por donde deben de ir? ¿No los instruye? ¿No los ama? Wow, qué duro es vivir el evangelio. Pero eso es el evangelio, hermano. Son buenas noticias. Es gracia. No te estoy diciendo que permitas que hagan lo que quieran. Eso es una ideología incorrecta. Porque aún Cristo no dejó que hagan o no deja que hagamos lo que nosotros queramos. Sino que nos instruye, nos ama, nos corrige. Amó aún incluso al hijo de perdición. A Judas, quien lo traicionó. ¿Te imaginas cuando uno de tus hijos o tu hijo o tu hija no cumple lo que le has pedido? ¿Cómo te sientes con eso? ¿Te enojas, te molestas? ¿Te imaginas si vivieras el evangelio y recordaras cuando tú no cumples con lo que Dios te ha pedido? ¿Cómo respondes? El Señor te corrige, te instruye, te ama. No te deja en tu error, te disciplina si no estás entendiendo. Wow. Esto es algo muy importante, hermanos. El evangelio trae gozo. Aunque todos te fallen, Dios nunca lo hará. Aunque todos te abandonaran, el Señor nunca lo hará. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Eso es vivir el evangelio. Son buenas noticias. ¿Está realmente siendo de gozo lo que estás haciendo para Dios? Más que una reunión, ¿es para ti causa de gozo venir a la iglesia? Porque si es así, entonces sí estás viviendo el evangelio. Personas que no son iguales a ti, personas con un carácter diferente al tuyo, un temperamento diferente al tuyo, pero que aman al mismo Señor, que platican, que se exhortan, que se aman. Eso es vivir el evangelio. Más que ver lo difícil del matrimonio, ¿encuentras gozo en Dios en ser fiel y amar a tu cónyuge?
Porque si es así, entonces estás aprendiendo a vivir en el Evangelio. Estás comunicando esa noticia que trae gozo. Pero algo muy importante y que nunca se nos debe de olvidar es predicar, anunciar el mensaje de manera completa. El versículo 15 nos está recordando esta parte tan importante y dice Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el mensaje completo. Eso es lo que el Señor quería. Y van a encontrar en otras partes de los evangelios que el mensaje era: arrepentíos y creed. Creed. Algo muy importante es que la gente estaba esperando al Mesías. Por 400 años no habían escuchado a ningún profeta. No habían escuchado a Dios hablándole al pueblo de Israel. Pero ahora Dios levanta un heraldo llamado Juan el Bautista. Pero lo encierran malas noticias, pero buenas noticias, excelentes noticias. Jesús toma ese lugar y ahora Él empieza a predicar el Evangelio del reino de Dios. Y les dice a la gente: arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos, eso es lo que tú y yo proclamamos, eso es lo que tú y yo comunicamos. Debemos de comunicar el mensaje de manera completa. Algunos están pensando en arrepentíos, que es confesión de pecados, pero realmente no es lo que está diciendo la Escritura. La palabra arrepentíos, cuando se traduce del griego, ¿verdad?, tiene la idea de cambiar de mentalidad. Y más profundo es que tu manera de pensar esté acorde a la voluntad de Dios. Eso es lo que significa la palabra arrepentíos. ¿Qué es lo que harás? ¿Realmente vives el Evangelio? ¿Vives arrepentido? ¿Vives realmente pensando conforme a la voluntad de Dios? Cuando no lo hacemos es porque no estamos leyendo la Escritura y no estamos obedeciendo la Escritura. Entonces probablemente por eso no hay gozo en nuestra vida. Los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien y no de para daros el fin que esperáis. Hermano, hermana, comunica bien el Evangelio. Vive en arrepentimiento. ¿Has pecado? Porque seguramente no estabas pensando conforme a la voluntad de Dios. Por eso tienes que cambiar eso. Tienes que dejar eso. Eso es lo que nosotros comunicamos a la humanidad. Eso es lo que le decimos a la gente. Arrepiéntanse, cambien su manera de pensar a la manera de pensar de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No tiene fallas, no te va a fallar. Son excelentes noticias. Y el Señor les dice: crean. Pongan toda su confianza en el Evangelio. Cree en Jesucristo, murió por ti, vino a este mundo, se cumplió lo que se decía de Él. Y amo la Escritura cuando nos dice el versículo 15: y el reino de Dios se ha acercado. Tú no hiciste nada para acercarte al reino. Lo que hizo Jesucristo es: aquí está el reino de Dios. Aquí está el gobierno de Dios. Aquí está el poderío del Señor. No hiciste nada, no hemos hecho nada, yo no he hecho nada para que el reino se haya acercado a mí. Solamente Jesucristo pudo hacerlo. Y gracias a Dios por ello. Porque ahora tú puedes vivir bajo la voluntad de Dios. Ahora tú y yo vivimos bajo el reino de Dios. Por eso le llamamos a Jesucristo Señor.
Por eso la palabra menciona, Él es Rey de reyes y Señor de señores. El reino de Dios está aquí. ¿Te imaginas? Todo lo que tú necesitas está en ese reino. Por lo tanto, debes de vivir el arrepentimiento, vivir pensando conforme a la voluntad de Dios, creer lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Tú y yo necesitamos vivir de esta manera. Marcos 16, capítulo 16, versículo 15, nos está hablando que tú y yo somos heraldos y que necesitamos vivir como heraldos. Y parte importante que nos menciona la Escritura aquí en el versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo, ¿y qué? Y predicad el Evangelio a toda criatura. A toda criatura, hermanos, a toda persona que tú te encuentres, tienes que predicar el Evangelio, pero tenemos que hacerlo de una manera completa. Nosotros tenemos que vivir el Evangelio, la gente tiene que entender el Evangelio, que vivir conforme a la voluntad de Dios trae gozo. Por eso son buenas noticias, por eso trae mucho gozo. El mensaje de Pedro en Hechos 2, más adelante, versículo 38 en adelante, dice de esta manera: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios, ¿qué? Llamare. ¿Quién hace el llamado? No hacemos nada tú y yo, solamente comunicamos el mensaje. Vive el mensaje, hermano, siente el gozo. ¿Qué harás esta semana? Hermanos, yo les invito que vivamos el Evangelio, que prediquemos el Evangelio, que amemos el Evangelio. ¿Lo harás? Ponte de pie y canta conmigo. A lo mejor y te sabes este himno, y si no te lo sabes, puedes aprendértelo. Pero cántalo con convicción, cántalo con alegría como se debe. Y dicen, nuevas alegres para decirles tengo ahora, y estas son, que mis pecados son perdonados y con Jesús tendré galardón. Y que también aún queda lugar en el palacio celestial para aquellos los que quisieren la salvación aceptar. Goces mundanos ya he dejado, no quiero más tan falso placer. Paz prometieron, mas engañaron, no me pudieron satisfacer. Más bien estoy con mi Salvador, al cielo voy por su favor. Cristo me guía todos los días en su amor y verdad. Ya no me importa lo que dijeron los enemigos de mi Señor. Él me ha buscado y me ha salvado, voy a la gloria, reino de amor. Siempre yo tengo luchas aquí, dulce descanso tengo ahí. Oh, qué gran gozo para mi alma cuando me llame el Señor. Ahora sí, cantemos más fuerte la primera frase. Nuevas alegres para decirles tengo ahora, y estas son,
que mis pecados son perdonados y con Jesús tendré galardón. Y que también aún queda lugar en el palacio celestial para aquellos los que quisieren la salvación aceptar. Gracias, Señor, porque nos has amado tan grandemente. Nos has escogido, Señor, para ser heraldos, para comunicar tu evangelio, Señor, para proclamarlo. Mi Dios, gracias por ese privilegio. Una tarea que tú hiciste, Señor Jesús. Gracias, Señor, por enseñarnos tanto. Gracias porque nos has comunicado gozo, nos has comunicado alegría. Señor, nuevas alegres tenemos hoy. Y te agradecemos por esa salvación tan grande. Ruego, Señor, que cada uno de nosotros en esta semana vivamos, amemos y abracemos tu evangelio. Te lo ruego, mi Señor. Ayúdanos a ello. En Cristo Jesús. Amén.